Buenos días a todos. El tópico que tenemos esta mañana es un poquito controversial y un poquito difícil, pero vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos con él, con la ayuda de Dios. Se titula Comenzar a estudiar y vamos a comenzar pues desde el momento que comienzan hasta donde están más o menos ahora y hacia el futuro, ¿no? Primeramente, voy a comenzar con un pequeño párrafo y perdona, no puedo ponerlo en pantalla, pues no he tenido el chance para ponerlo, así que voy a leerlo así. Eh, Sale de Conducción del Niño, es el libro que le estoy aconsejando a todos, por favor. Si ustedes buscan de estos libros y los leen, ustedes se van a encontrar con toda la información que van a necesitar para instruir, criar y para la salvación de sus hijos. Siempre con la ayuda de Dios. Así que por favor, son esenciales, son muy esenciales estos libros. Aquí dice en el capítulo 51, y el título es La preparación para la escuela. Dice, los niños no deberían estar mucho tiempo dentro de la casa. No se les debería exigir que se apliquen con mucho tesón al estudio hasta que se ha hecho un buen cimiento para el desarrollo físico. Voy a parar ahí. Nosotros tendemos, especialmente madres que están trabajando, sean solteras o sean casadas, madres que están trabajando, tendemos a darles un desayuno a nuestros hijos, levantarlos temprano y un desayuno lleno de azúcar y rapidito, corriendo para aquí, corriendo para allá. O tal vez las que están en el hogar les dan estas comidas y estos desayunos y los niños ya están llenos de azúcar y listos para brincar de las paredes y después les dicen, bueno, son hiperactivos o tienen estas diferentes condiciones, que el niño está demasiado, hay que medicarlo. Hermanos, eso es un peligro bien grande. Los jóvenes tienen que tener, no solamente los jóvenes, todos nosotros, porque el alimento que nosotros comemos tiene mucho que ver con nuestra actitud, pero especialmente los jovencitos, nosotros les llenamos de estas comidas que son inapropiadas, mucha comida procesada, el trigo lleno de azúcar, y los jóvenes no pueden ni siquiera pensar. El desarrollo físico, la salud de ellos es lo primordial, es lo más importante. ¿Por qué? Porque sin tener salud, ¿cómo ellos van a salir adelante? Entendiendo o tan siquiera pudiendo físicamente salir a caminar, a jugar, a entender los libros, etcétera. So, el desarrollo físico, la salud de ellos es muy importante. Desde el vientre, lo que come la mamá es lo que come el bebé. Y desde ahí tiene que comenzar la disciplina para la salud. Muchas personas dicen, oh, y esto no tiene que ver con el tópico, pero se lo voy a mencionar. Muchas personas dicen, yo heredé esto de mis padres. Hay cierta cantidad de cosas que uno hereda por los genes, por los genes. No sé exactamente cómo decirlo en español. Pero sí es cierto, hay cierta cantidad, pero no necesariamente uno tiene que tener las mismas enfermedades o necedades o cosas de nuestros padres. Lo que sí heredamos es la forma de que ellos comen, la forma que ellos viven. Y eso es lo que heredamos de un lado, de uno para abajo, de arriba para abajo, ¿no? Así que lo mismo aquí con los niños. La salud de ellos es muy importante, especialmente cuando nosotros estamos tratando de disciplinar o enseñar o educar. Voy a seguir. Dice, durante los 8 o 10 primeros años de la vida del niño, el campo y el jardín constituyen la mejor aula, la madre la mejor maestra y la naturaleza el mejor libro de texto. Voy a parar ahí. Esto es algo que los padres no entienden. Nosotros hemos sido educados desde pequeños y no me importa qué país haya sido.
todo país tiene más o menos una, una estructura bien similar al estudio. Los jóvenes están comenzando a estudiar mucho más temprano. Los están comenzando muy jóvenes. Am, y esa es la sociedad. Desafortunadamente, esta es la sociedad. Y como nosotros nos criamos así, asumimos de que esta es la forma correcta. Desafortunadamente no es la forma correcta. Y no es porque yo lo digo y no es porque yo me estoy inventando las cosas correctas. Dios mismo nos dejó en su palabra y nos dejó en su entendimiento cómo nosotros deberíamos de instruir a nuestros hijos. Y se lo dijo a Manoah y se lo dijo a Jocabé y se lo dijo a muchas madres, a muchos en la Biblia. ¿Por qué no nos lo va a decir a nosotros? Y no nos dejó sin tener la información adecuada para poder instruir a nuestros hijos, que de hecho no son de nosotros, le pertenecen a Dios. Nosotros tenemos un deber de criarlos para Él. Perdón. Les voy a decir un comentario. María y José, como les dijo, creo que fue la semana antepasada, María y José eran pobres, eran personas que no eran educadas, o sea, por lo estándar que tenemos aquí hoy en día. O sea, no fueron a las escuelas. Ellos no eran unas personas educadas en la escuela, pero sí sabían las escrituras. Y el primer estudio en este mundo no fueron, y no es que la ciencia, las matemáticas y la historia y todo eso no es importante. Sí es importante. Dios quiere que sus hijos sean inteligentes. Pero el primer estudio en esta vida, en este mundo, no fueron las ciencias, no fueron las matemáticas, no fueron la biología, fue la Biblia. Cuando nosotros regresamos a la historia de Samuel, ahí nos damos de cuenta los estudios que habían. Y cuando los rabinos querían que Jesús fuera a la escuela, que se enojaron con María y José, porque Jesús no iba a la escuela de los rabinos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Jesús no fue a nuestras escuelas. Jesús fue a la escuela de Dios, a la naturaleza. Eso es lo que está tratando de explicar aquí. Y lo primero que él hacía es que él se iba a la naturaleza. Bueno, si Jesús es tu ejemplo, esto es lo que estoy diciendo, Jesús, nuestro ejemplo. Miremos a la historia, miremos a la vida de Jesús y Él les va a explicar muy detallosamente cómo instruir al niño, cómo comenzar al niño. Él se iba, Jesús, a la naturaleza y ahí aprendía de su padre. Y María enseñándole las escrituras, Jesús tuvo una educación, la educación más alta que uno puede tener aquí en este mundo. O sea que primero lo que está explicando aquí es las escrituras, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios. Yo les voy a leer, mira, aquí Mateo 6:33 dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Cuando nosotros leemos eso, nosotros no entendemos exactamente qué es lo que significa eso. No solamente con los jovencitos, cuando ellos tienen que comenzar, cómo ellos tienen que comenzar, qué es lo que ellos tienen que aprender. Pero aquí se le explica bien detallosamente, busca primero el reino de Dios. O sea, ¿qué le tengo que enseñar a mi hijo? ¿Cómo yo le tengo que disciplinar? ¿Cómo yo tengo que hacer esto o lo otro? Bueno, pues buscar a primero a Dios. Sin Dios no hay nada. Sin Dios no podemos entender qué tenemos que hacer. Sin Dios no tenemos nada. Así que uno primero busca, estudia la palabra, estudia a Dios en su naturaleza. No estoy diciendo que Dios está en el árbol. Eso es otra cosa. No, pero la, el diseño, la creación está en todas las cosas que Él hizo allá afuera. Él no está dentro de esas cosas. Anyways, voy a seguir aquí con el tópico. Dice, hasta que el niño tenga edad suficiente para asistir a la escuela, se debería considerar, su salud más importante que el conocimiento de los libros. Debería estar rodeado de las más favorables condiciones para el crecimiento físico y mental.
existe la costumbre, ok, aquí vamos a lo más detalloso, dice, existe la costumbre de enviar a los niños prematuramente a la escuela. Se requiere de ellos que estén de los libros, cosas que sobrecargan su mente. Este proceder no es sabio. Un niño nervioso no debería ser sobrecargado de ninguna manera. Ok, me dicen, no, pues nosotros estamos aquí, el gobierno requiere, tiene que tener cierta clase de clases, calificaciones, que si no le llaman a las autoridades, que si esto, que si lo otro. Ok, nosotros estamos tratando de hacer las cosas que Dios nos está pidiendo y también pues no buscar, o sea, no estar en contra del mundo, no estoy diciendo eso. Sí tienen que ir a la escuela, sí tienen que aprender, pero comiencen un fundamento completo como Dios les está pidiendo. Primeramente, la sociedad dice que tienen que comenzar más temprano, los ponen en el daycare, los ponen en el pre-K, les ponen en todas estas clases que son antes de que el pobrecito ni siquiera ah, no lo dejan jugar afuera. No, ni siquiera juegan con ellos, les dan esta clase de comida y después se están quejando que por qué mi hijo no se porta bien, que por qué mi hija no se porta bien. Hermano, uno la dieta, otro todo lo que les rodea, las circunstancias que ellos están. am, Como siempre les digo, vayan donde Dios, pregúntenle a Dios cuál es la mejor manera que ustedes pueden poner a sus hijos para que ellos puedan aprender adecuadamente y aprender lo que tienen que aprender. O sea, ¿qué es lo que ellos tienen que aprender? Dice aquí, y regreso, cuando nosotros buscamos primero del reino de Dios y su justicia, voy a ir un poquito más hacia adelante. Cuando los jóvenes, y después regreso a una historia, cuando los jóvenes, porque muchos de ellos, o sea, estoy comenzando con los chiquitos, pero muy adelante a los mayorcitos. Muchos de ellos dicen, ok, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué universidad voy a ir? ¿Qué es lo que voy a hacer en mi vida? Primeramente, a veces los padres les empujan demasiado. Y a veces los jóvenes, si no son los padres, entonces la sociedad o las amistades. Bueno, mi prima es abogada o mi tía es una doctora o el otro es esto y lo otro. Hermanos, hagamos la pregunta más importante. ¿Qué es lo que Dios quiere que sus hijos hagan en esta vida? ¿Acaso no estamos creados para, am, estoy pensando en inglés, para que podamos comprobar de que Dios es Dios, de que sí es justo? Am, el propósito de nosotros aquí en esta vida no es el yo, es el compartir y dar a todos a saber de que sí hay un Dios que nos ama y sí reclama lo que ha hecho y lo que Él ha hecho en nuestra vida y lo que nos ha dado, nuestras responsabilidades como humanos y como hijos de Dios y de nuestros hijos también. Así que cuando nosotros preguntamos, ok, Dios, ¿qué yo debo de hacer? ¿Qué es lo más importante para mis hijos? ¿Cuál es el propósito de mi estar aquí? ¿Cuál es el propósito de instruir a los jóvenes? ¿Cuál es la razón mayor que nosotros estamos aquí? Cuando los jóvenes se hacen esa pregunta, am, y la pregunta más grande es, Señor, ¿qué debo de estudiar? ¿Qué debo de ser en esta vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo yo te puedo honrar y servir a ti mayormente? O ¿cuál es el propósito para mi vida aquí? Nadie se hace esa pregunta. Am, Le hago una historia. Había un pastor que una joven fue donde él, bien preocupada. Ay, pastor, no sé qué estudiar. Mis padres me están animando y me están pagando para ser doctora. Y, sabes, me gusta, quisiera hacerlo, pero tengo unas dudas, no sé qué hacer. Y el pastor, después de un rato escuchándola, le dijo, señorita, pregunto, ¿por qué me estás haciendo esta pregunta tú a mí? Am,
pienso que debiste de haber ido donde Dios primero. Pregúntale a Dios si Él quiere que tú seas una enfermera. Nosotros estamos en este mundo pensando que quiero que mi hijo salga adelante, quiero que tenga posición, quiero que tenga posesiones, que tenga una casa, que tenga esto y que tenga lo otro. Ok, es importante tener un trabajo, especialmente los varones, y tener algo para sostener una familia antes de que comience la familia. Es importante tener todas estas cosas, pero no es lo más importante. Lo más importante es esa relación con Dios. ¿Cómo yo voy a honrar a Dios en mi vida aquí? Este es el propósito de mi existir. ¿Cómo yo voy a ayudar a otros a la misma? Si Dios les está diciendo, ok, quiero que seas una licenciada, una abogada, y esa es la forma que Dios quiere que tú o que va a permitir que tú lo honres a Él, amén. Pero si Dios le dice a usted, mira, yo quiero que tu hijo sea un misionero, o quiero que tu hijo sea, o tu hija sea, o tu hijo sea un panadero, cuando nosotros pensamos en eso, y si su hijo o su hija va donde usted dice, mamá, papá, no quiero ser enfermera, quiero ser una ama de casa, o quiero ser un panadero. Nosotros rapidito prendemos y abrimos los ojos y decimos, wow, ¿y cómo vas a sostener tu familia? ¿Y cómo vamos a vivir? Y no, ¿y si Dios quiere que ellos sean eso? Si esa es la forma que el Señor lo va a usar. O sea, no estoy diciendo que esto es lo que Dios va a usar, va a hacer específicamente en su hijo, su hija. Hay un sinnúmero de posiciones donde una persona puede honrar y glorificar a Dios. Estoy haciendo un contraste bien fuerte porque quiero que piensen cuál es el propósito del estudio de nuestros hijos. ¿Es para honrarse a uno mismo, salir uno adelante en este mundo o lo estamos preparando para el reino del cielo? Háganse en esa pregunta. Esto es un tópico que no es un juego. Esto es muy importante. ¿Para qué lo estamos preparando? ¿Para el reino del cielo o para vivir para aquí para siempre? ¿O para la perdición? O sea, piensen. Cuando nosotros leemos este versículo que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, cuando buscamos primeramente de Dios, ¿ok? No de los libros, no de las riquezas, trabajos, hogares, aparatos electrónicos, no. Cuando nosotros busquemos de la palabra de Dios primero, cualquier cosa que usted va a necesitar en esta vida, sea monetariamente, físicamente, mentalmente, lo que espiritualmente, cuando nosotros buscamos de Dios primero, todas estas cosas os serán añadidas. Lo que tú necesites, la sabiduría que tú necesitas para poder ser lo que Dios quiere que tú seas en esta vida, Él te ayudará. Pero si no lo pones al primero, lo que vas a obtener es lo que tú quieres y tal vez sí, tal vez tengas una posición alta, tal vez ganes un montón de dinero, tal vez te hagas un gobernador, quién sabe. Pero si Dios no está en tu corazón, en vano lo hiciste. Hay tantas personas allá afuera que tienen mucho dinero, muchas posesiones, pero están vacíos o enfermos en su corazón, en su vida, porque Dios no está ahí. Y hasta que no encuentran a Dios, nunca encuentran paz. A mí no me importa quién tú eres, de dónde tú vengas y cuál es tu posición. Si Dios no es el primero en tu corazón, no tienes nada. Desafortunadamente, esa es la realidad. No porque yo lo digo, pues porque pregúntale a cualquier persona allá afuera que tiene riquezas. Siempre le va a faltar algo si no tienen a Dios. Así que, hermanos, no es un pecado tener posesiones y no es un pecado tener un buen estudio. Pero si Dios no te está pidiendo que hagas eso, no lo hagas. No lo hagas. Si es porque tú quieres ganar dinero, hay un sinnúmero de doctores allá afuera que en realidad, o abogados o lo que sea, etcétera, etcétera, que no están ahí sinceramente para ayudar al humano, están ahí para hacer dinero. Se los digo porque conozco algunos, pero hay sí algunos que sí están ahí para ayudar. O sea que la gran mayoría es por el dinero. Y eso es triste porque hay muchos dando muchos medicamentos de aquí y allá
y no están ayudando al alma. Y eso es lo primordial para cualquier doctor, cualquier enfermera, cualquier maestro, cualquier abogado, cualquier sea como sea. Si Dios no es su propósito, perdieron el punto de la educación. Los jóvenes, y ahora les cuento una historia, ahora estoy regresando a los chiquitos, ahora para los grandes. Los chiquitos, ¿por qué aquí dice ¿cómo es? Perdón, de 8 a 10? Dice de 8 a 10, pero comienza a los 8. ¿Por qué dice esto? Yo cuando comencé, gracias al Señor que lo leí antes de comenzar a mis hijos, yo decía, Señor, wow, esto está bien difícil. ¿Cómo yo voy a hacer esto? El mundo completamente, el gobierno, todo están diciendo, no, ellos tienen que comenzar a esta edad, mucho más temprano que los 8, como a los 5, ahora lo están comenzando a los 4, 3. Es absurdo, es ridículo, pero es el plan del enemigo. Y desafortunadamente estamos en este mundo, hay muchas madres que tienen que trabajar y tienen que llevar a sus hijos a algún lugar. Hermanas, yo lo entiendo. Oren, póngale toda esa situación en las manos del Señor. Pero Dios mismo está diciendo aquí, mira, hasta los 8. ¿Por qué? Yo hice mi investigación y con un poquito más de investigación me di de cuenta de que los ojos de los jóvenes, del humano, no está completamente desarrollado hasta los 8. Una estructura física hasta los 10. So, yo les estoy, como Dios les está diciendo, mira, busca primero del reino de Dios. O sea, enséñales de Dios, enséñales la naturaleza. No les empujen tanto los libros. Hay muchas personas que ahora tienen, ahora es más popular dar estudios en el hogar, pero en vez de darles los estudios correctamente como Dios les está pidiendo, le están dando estudios mundanos. Um, Están tan sobrecargados de libros en la computadora, están todo el día ahí, que, la mente no puede ni pensar, están haciendo decisiones incorrectas. El joven no entiende de Dios, no quiere nada de Dios. Um, por eso digo, primero ayude a que esos jovencitos sean saludables. Llévelos a la afuera de la naturaleza, que ellos vean los pajaritos, que ellos aprendan de ti, que no sean nerviosos, que sean pacientes. Queremos disciplinarlo, pero no le estamos dando todo el paquete completo o no le estamos dando lo que ellos necesitan para que ellos entiendan la educación propia. Como le dije, es un tópico bien, bien delicado. Yo le doy gracias al Señor que pude ayudar a mis hijos de esta manera. No lo he hecho todo perfecto, pero gracias a Dios hice lo mejor que pude. Cada padre, ningún padre allá afuera, por favor, se desanime. En ningún momento se desanime. Sigan adelante. Para cada persona hay un camino correcto que Dios les va a dirigir. ¿Les va a abrir la puerta o les va a cerrar la puerta? Les va a dirigir en cada momento qué decisión tiene que tomar. Pero como dice, busquen primero de Dios. Y cualquier sabiduría que ese joven tiene que tener, sean los estudios o sea en el hogar, físico, mental, financiero, lo que sea, Dios se lo va a proveer. Y esto cae para adultos también. Así que, esta historia, no me puedo ir sin esta historia. Me acuerdo que hay una señora que estaba bien orgullosa porque su nietecita la vino a visitar. La nieta creo que tenía como unos 4 años. Y la jovencita sabía leer mejor que yo. Wow, la niña leía pero perfectamente bien. Yo me quedé bien, bien sorprendida como esta jovencita leía y ella bien orgullosa. Sí, ves como mi nietecita lee, wow, chévere. Pues la nietecita vino, visitó y se fue. Después, unos meses más tarde, ella le tocó un devocional en la iglesia y ella se para al frente casi con lágrimas. Decía, wow, yo quisiera que mi nietecita no hubiese aprendido a leer, porque esa joven empezó a leer cosas que no debió de entender en esa edad. Y la comenzaron demasiado temprano, demasiado temprano. Y ahora están sufriendo las consecuencias. O sea que
Dios es bien sabio cuando nos dice a nosotros, deja que ellos aprendan de la naturaleza, que ellos aprendan de mí primero. Y cualquier otro libro, cualquier otro estudio, cualquier otra cosa que ellos tienen que hacer, van a sacar buen provecho si lo hacen como Dios les está pidiendo. Creo que voy a parar ahí. Les voy a dar un par de minutitos para que hagan preguntas si están listos. Queridos hermanos, ¿hay alguna pregunta que tengan? Este es el momento. No veo manitos. Si quieren expresarse, abran su micrófono, por favor. Creo que esta mañana no hay preguntas, hermana Ginny. Más sin embargo... No hay ningún problema. Hermana Ginny, una preguntita. Con respecto a las lecciones objetivas de la naturaleza, ¿hay algún manual o libro que se pueda usar para enseñarles a ellos un poquito acerca de las plantas, los árboles, o qué materiales uno puede usar para que ellos puedan objetivamente entender la relación que hay entre la creación de Dios y del diario vivir, ¿verdad? Yo sé que hay muchos libros allá afuera. Como les dije antes, desafortunadamente todos los que yo tengo son en inglés y no creo que están traducidos, pero yo sé que sí los hay. Cuando uno va a la biblioteca o tan siquiera a las, y deberían de tener nuestras bibliotecas donde tienen nuestros libros, hay muchos libros por ejemplo, hay muchos libros que uno puede buscar en la biblioteca que enseñan sobre la naturaleza, cómo crece el árbol, cómo pasa con la mariposa. Algo que yo sé mucho, aunque hoy en día es un poquito costoso, pero me gustaba llevarlo muchos a los museos, a los zoológicos, que ellos vean los animalitos, que ellos vean las cosas en los museos que son de naturaleza, a los parques, llévalos al parque, miren cómo las mariposas salen, llévalos a las granjas, a ver los animales en las granjas, a ver cómo crecen las plantas. Llévenlo ustedes a la naturaleza. Ellos aprenden mucho, aprenden mejor cuando cuando ellos mismos tocan las cosas, cuando ellos mismos experimentan lo que está sucediendo ahí afuera. Busquen una lupa, miren a las hormiguitas, busquen a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios sobre las hormiguitas? Sí, hay muchos libros. Desafortunadamente, perdona, no le puedo dirigir a ninguno específicamente porque los tengo en inglés. Podría buscar algunos y enseñárselos, pero son en inglés. No sabría cómo traducírselo en español. Tal vez para mañana, si puedo, voy a preguntar a mis amistades que saben en español, a ver qué libros tienen en español para poder dirigirle a ustedes. Pero como le dije antes, si ustedes oran y le piden al Señor que le dé sabiduría, a mí siempre me ha traído todas clases de información, sea un libro, sea un lugar donde llevarlos, sea una persona que tiene algún ejemplo, como esta señora, porque a mí siempre venían decía, no, hermana, wow, o sea, hay que llevarlo a la escuela. Y es verdad, o sea, uno los lleva y ellos aprenden, pero no sostienen y se ponen nerviosos. Hermanos, les voy a contar una historia. Nosotros conocimos un doctor, o conocemos un doctor que fuimos a almorzar con ellos, estábamos en la iglesia después del servicio y este doctor me sorprendió mucho porque en vez de estar hablando con nosotros los adultos, se fue a jugar con mi niño. Estaban corriendo, brincando por encima de las mesas y debajo de las mesas con mi chiquito, que en ese momento creo que tenía como unos 6, 7 años. Y los dos corriendo por el salón de almuerzo, ¿no? Y yo lo miraba y decía, wow, ¿será que no tenía infancia? ¿Será que no lo dejaron jugar? ¿Será que en realidad no sé? Pero en realidad sí sucede. Por eso es que muchos adultos tienen tantas clases de diferentes juegos. No los dejaron jugar, no los dejaron disfrutar de su infancia. Están estresados, hermanos, dejen que los jóvenes
estudien de Dios, como lo hizo Jesús. Él es nuestro ejemplo. Él no fue a la escuela de los rabinos, él fue enseñado por Dios. Y como dije antes, no es que uno no debería de educar a los niños, no es que no deberían de estudiar, sí, pero si ustedes ponen el estudio primero antes que Dios, cometieron el error completo. ¿Ok? Sí, mi hermana, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, mi hermana Ginny. La hermana Ginny, si vemos, dijo algo antes. Bueno, tengamos paciencia, hermanas, si no hemos tenido la oportunidad de hacer este trabajo. Bueno, hagámoslo a partir de este momento que ya sabemos. Lo que pasó Nunca es atrás, tarde. bueno, nunca está, por Nunca es error lo tarde. hicimos, Ujú. por error lo hicimos, pero bueno, siempre es tiempo de corregir. Así es que, hermana Ginny, yo le invito que continúe tomando su vasito de agua y chicos, continúen ahí con agüita, porque bueno, nunca es tarde. Amén. Así es de que vamos a pasar a las oraciones. Gracias, hermana Ginny, por esos A la orden. hermosos mensajes.